Escucha Conectados, episodio 10, temporada 4, con Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América. Hoy tenemos de invitada a la abogada, diputada del Partido Salvador de Honduras, sanpedrana también, y una abanderada de la lucha anticorrupción, la diputada Fátima Mena. Bienvenida, abogada. Muy buenas, un gusto estar con ustedes realmente en este podcast para poder dialogar sobre diversos temas de interés nacional. Una vez más, gracias por la invitación. Abogada, usted es una figura anticorrupción en este país. ¿Le gusta? Primero, me honra realmente que una destacada periodista pueda ver que su servidora pueda identificarla como una figura anticorrupción, y la verdad que me honra porque justamente como yo me defino, me defino como una activista anticorrupción, más allá de los espacios a donde Dios y la vida me ha llevado en diferentes ocasiones. Los cargos son temporales, ¿verdad? Pero yo creo que las convicciones y la lucha, especialmente una tan grande como esta, forma parte de mi proyecto de vida personal. Así que, por supuesto que más que gustarme, creo que es necesario realmente esa lucha en el país, y me siento honrada que usted me pueda distinguir como una activista anticorrupción. Sí, abogada, ¿y cómo hace para mantenerse en ese puesto, en esa lucha, en ese Congreso Nacional que hay tantos intereses? Yo creo que pasa por un tema de convicciones. Yo sí creo que todos nacemos como una misión, ¿verdad? Creo que todos los seres humanos tenemos un proyecto de vida. Algunos creyentes decimos que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, hay realmente un diseño de vida. Yo cuando logro ver desde dónde vengo, para mí sí me ha marcado mucho el tema de la justicia, el tema de la igualdad, el tema de la honradez, de la honestidad, del servicio público. Entonces, ha sido como parte de mi historia también, en medio de mis momentos de dolor, de frustración, ver cómo la corrupción realmente nos aleja de poder vivir en una sociedad que sea mucho más igualitaria, con dignidad, con desarrollo. Entonces, es difícil, obviamente, en un ambiente como el nuestro, pero es como lo lógico hacer. O sea, es como cuando usted entra a su casa y su casa está desordenada. O sea, lo lógico es empezar a poner orden. Entonces, yo siento que mi casa, Honduras, uno de los principales desórdenes que tiene es justamente el imperante corrupción. Y con humildad le digo y agradecimiento a Dios, he aceptado un llamado, porque lo hago por convicción, pero también porque he sentido la vocación para hacer el trabajo que desempeño. Sí, y también la vemos que se mantiene en sus ideas, ¿verdad? Así como llegó al Congreso con el PAC, sigue, aunque cambia de partido, ¿verdad? La verdad siento que lo que nos ha cambiado es el nombre del partido, pero no la plataforma política. Uh-huh. Mis participaciones siempre han sido dentro de un movimiento que fundó el ingeniero Salvador Narral allá por el 2011, cuando lanzó por primera vez el Partido Anticorrupción. De hecho, fui a las fundadoras del PAC, fui la primera coordinadora del departamento de Cortés. Logramos una victoria importante junto con mis compañeros y compañeras de lucha en su momento. Logramos una buena representación. De hecho, Cortés, la mayor cantidad de diputados eran del Partido Anticorrupción. Luego, en un segundo intento, fue cuando nos quitaron el PAC, pero Salvador Narrala se mantuvo vigente y le acompañamos en la alianza contra la dictadura del 2017, donde él logra un triunfo en las urnas, pero vemos como el fraude electoral del 2017 le aleja de la posibilidad de ejercer ese cargo. Y bueno, para las elecciones del 2021, ya Salvador constituye el Partido Salvador de Honduras, pero que viene con una plataforma que nace y surge desde el 2011. Y tengo la oportunidad nuevamente de acompañar en este proyecto, a donde la lucha contra la impunidad y la corrupción, la defensa de los valores democráticos, son, creo yo, que los dos principales pilares sobre los cuales descansa el Partido Salvador de Honduras. ¿Qué diferencias notorias nos puede mencionar del Congreso
cuando estuvo representando al PAC y de este Congreso? Realmente, Hay muchas. La verdad que, a ver, principalmente creo que pues, la similitud es que son 4 fuerzas políticas, ¿verdad? Prioritarias. Ahí es primera vez, si es cierto, se logra romper el bipartidismo. En aquel momento es la primera vez que hay una democracia como multipartidaria. Pero realmente muy dividido entre los que luchamos por un multipartidismo y el bipartidismo constituido. Hoy ya no hay esa lucha, sino que más bien hay una como recomposición del poder hacia un tripartidismo, ¿verdad? Hay algunas prácticas que pues desafortunadamente me siguen desagradando. Tenemos una ley orgánica nefasta. Cuando yo fui diputada por primera vez en el 2014, tengo 2 periodos, 2014-2018, y luego nuevamente 2022-2026. En el primer periodo recuerdo que el Partido Nacional dejó amarrado al Congreso con una nueva ley orgánica que ha sido pues realmente nefasta para la democracia representativa porque es de corte presidencialista, es decir, aunque habemos 128 diputados y diputadas, ahí el que manda en realidad son los que tienen atribuciones conforme a la ley, y es el presidente y los secretarios. De ahí el resto de la junta directiva siempre ha sido como más decorativa, con pena, pero esa es la verdad. Las comisiones sin plazo, no se establece un periodo sobre el cual deban de presentar informes, deban presentar sus dictámenes. Entonces eso básicamente debilita al Pleno, a los 128, y fortalece al sistema presidencialista, que claramente para un parlamento, para un congreso es antidemocrático, porque en un congreso nacional, yo siempre le comento que yo he sido docente universitaria, pero hay una pregunta que me encanta y la hago casi siempre, y le pregunto a mis alumnos: ¿quién es la máxima autoridad del poder legislativo? De cada uno de los poderes, pero la que más me llama la atención es que la gente cree que la máxima autoridad del legislativo es el presidente del Congreso, cuando la máxima autoridad del Congreso son los 128 diputados, es decir, el Pleno. Y ahí es donde se toman decisiones. Y ese Pleno fue debilitado, y hay que decirlo, por el mismo Partido Nacional, cuando en el 2014 vienen 4 fuerzas porque ya tenían los resultados y dejan una ley orgánica de corte presidencialista. Y ahí hemos visto que incluso ahora el nuevo Libre, que ahora es gobierno, instrumentaliza también esa misma ley para ejercer un sistema presidencialista y poder tener actitudes dictatoriales que obviamente socavan la democracia dentro del Congreso. Sí, tampoco están interesados en cambiarlo. Bueno, dicen que esas sillas de los presidentes tienen algo, ¿verdad? Una vez se llega al poder, no sé, tanta literatura incluso, no hablan de las sillas, otros hablan del anillo del poder, ¿verdad? Definitivamente que sí, ahora veo que hay muchas resistencias, pero yo sí siento que hay una necesidad de que nosotros poder construir una nueva ley orgánica, ley orgánica que le devuelva al Poder Legislativo, al Pleno, la garantía de poder operar como un ente que realmente respeta la democracia. En este Congreso usted es parte de la Junta Directiva, ¿verdad? Sí, soy la 6ª vicepresidenta. ¿Y cómo hace Fátima Mena para...? Yo la veo como que está en medio de Salvador Narrala y de Luis Redondo. Bueno, lo que pasa es que yo no creo en el sistema binario. O sea, yo no creo que la vida es izquierda-derecha, arriba-abajo, bueno o malo. O sea, yo siento que realmente la vida hay toda una gama de colores en medio, ¿verdad? Y yo, para empezar, no soy ni Salvador Narrala ni Luis Redondo, o sea, yo soy Fátima Mena. Quiero aclarar que políticamente me siento parte del PSH, reconozco que el líder de mi partido es el ingeniero Salvador Narrala, reconozco que el líder de la bancada es el diputado Yossi Toscano, y lo hago no necesariamente porque yo creo en las instituciones. Y respeto la institucionalidad, y el presidente del Partido Salvador de Honduras es el ingeniero Salvador Narrala. Entonces, sin embargo, me gusta
promover reglas claras, me gustan crear institucionalidad. Yo me siento orgullosa de ser PSH, creo que el partido necesita el país necesita un partido como el Partido Salvador de Honduras, a donde pues no somos ni esquemas tradicionales. Yo siento que realmente representamos la renovación de la clase política. Si usted se fija, los perfiles del Partido Salvador de Honduras son perfiles que difícilmente hubieran salido en otros partidos, porque por las estructuras tradicionales no permiten a figuras como las que han llegado al Partido Salvador de Honduras llegar. Yo le digo, yo soy un milagro político. O sea, cuando yo salí electa por primera vez, difícilmente lo hubiera logrado a través de otra plataforma. Y era un partido que realmente representa mis valores, mis principios. Entonces, yo le tengo un enorme cariño al ingeniero Salvador Narrala y agradecimiento. O sea, yo tenía 27 años cuando empecé a activar en un partido con la lucha anticorrupción, y pues un partido que él fundó, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, fundó junto al ingeniero Luis Redondo. Así que, pues, obviamente para mí no es grato, ¿verdad? La situación, sí, pero soy respetuosa de las decisiones. Y hoy por hoy le puedo decir que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, si bien participó con el Partido Salvador de Honduras, él representa y mueve la agenda de un partido que no es el mío, que es el Partido Libertad y Refundación. Y esa es una realidad que yo no la puedo esconder. Tengo la obligación de hablar con franqueza frente al pueblo, y mi decisión es que yo me mantengo firme dentro del Partido Salvador de Honduras. Sí. Vienen cambios en la junta directiva. ¿Cree que se va a sostener en el puesto de vicepresidenta? La verdad, mi sombrero siempre ha estado en la mesa. Cuando con la crisis de la junta directiva, yo siempre dije, bueno, si parte de los acuerdos y los diálogos para tener estabilidad es que necesitamos elegir nuevamente a la junta directiva, yo no tengo ningún interés personal en aferrarme a un cargo directivo, porque siento que voy a ser diputada anticorrupción con una silla arriba o con una silla abajo, como me pasa ahora con la lucha anticorrupción. A mí me quitaron la presidencia de la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, yo sigo apoyando al actual presidente, a quien respeto, le tengo un gran cariño, sé que es comprometido, el doctor Yavez Avión, porque yo no creo que para hacer el bien uno necesite títulos, ni unciones ahí, o sea, yo creo que cuando hay una convicción, lo voy a hacer. Y mi trabajo como legisladora lo voy a seguir realizando, y creo que sería sano, pues en un proceso de elección de la nueva junta directiva, pues realmente lograr los acuerdos y consensos necesarios para poder tener una junta que ayude al proceso de democratización dentro del Congreso Nacional. Sí. Usted mencionaba que el diputado Luis Redondo ya no sigue como las reglas del PSH, por decirlo así, pero no sería la primera vez que usted ve a un compañero suyo alinearse con otro partido. En el PAC les pasó bastante, ¿verdad? Sí, dentro del partido, bueno, fue después de la Corte Suprema, tuvimos pues básicamente 4 bajas. Una compañera se fue por el Partido Liberal, otra se fue por el Partido Nacional, y los otros 2, en este caso Marlene Alvarenga y Liberato Madrid, pues crearon la corriente dentro del partido, que eventualmente fue la que utilizó Juan Orlando para quitarle el partido a Salvador. Entonces, no comparto, por eso le digo que yo tengo muy clara hoy por hoy la posición de Fátima Mena. O sea, yo estoy con el Partido Salvador de Honduras, me siento del Partido Salvador de Honduras y voy a seguir luchando por el Partido Salvador de Honduras. Y Cortés tiene, ¿verdad?, esa similitud, que le gusta apoyar las corrientes de Salvador Narrala. Realmente el ingeniero Salvador Narrala en el departamento de Cortés es una persona que tiene mucha credibilidad. Es una persona en la cual el sanpedrano y la sanpedrana se identifica, o sea, con la forma que probablemente a veces dice que Salvador es políticamente incorrecto. Al sanpedrano le gusta que Salvador diga las cosas de enfrente, lo que piensa, lo que son. Yo creo que eso le ha ganado pues muchos adeptos y confianza por parte de la ciudadanía. Y Salvador tiene una característica que, bueno, un hombre cuántos años lleva en la televisión, o sea, más allá de ser un político, Salvador ha sido un generador de opinión pública, un reconocido periodista, ¿verdad?, comunicador social en el país. Entonces la gente ya lo conoce.
Entonces, el que decide querer a Salvador lo quiere así, como es, porque a los políticos muchas veces cuando nos conocen solamente por la fase política. Creo que parte de la simpatía de Salvador es que conocemos otras facetas de Salvador que son más de carácter personal, lo cual permite tener como más empatía con la figura del ingeniero Salvador Narrala. Sí, y tendría que ver también que al sanpedrano o a la población de Cortés no le gusta la política. Yo creo que lo que pasa es que la política tiene su propia idiosincrasia. Hacer política aquí en Tegucigalpa es diferente que hacer política en San Pedro Sula. Hacer política en San Pedro Sula es diferente que hacerla en Santa Rosa de Copán. O sea, son diferentes formas de verlo. En San Pedro no hay tanto cargo público, o sea, no hay tanto funcionario y empleado público como hay en Tegucigalpa. En San Pedro Sula y en realidad en la zona norte del país, usted sabe que más del 60% del Producto Interno Bruto sale justamente del departamento de Cortés. Por lo tanto, allá la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas son más trabajadores y trabajadoras, emprendedores. Entonces ven la política desde una forma distinta y honestamente no es que no le guste. O sea, solo que tienen una idiosincrasia distinta a la que hay en la capital. Y al ingeniero Salvador Narrala, a no ser un político como de cuna, sino que haber salido de la televisión y de sus empresas para haber incursionado, esta es una innovación política, realmente él es un emprendedor político. Entonces creo que hay bastante empatía por la forma en la que Salvador se conduce. Sí, y hablando de San Pedro, usted estuvo de regidor en la alcaldía municipal, vemos bastantes confrontaciones en la alcaldía, ¿verdad? También que llegaron a una alianza. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Bueno, creo que uno de los problemas de la alianza que se hizo con Libre en su momento es que fue una alianza en su momento más coyuntural que una alianza programática. O sea, yo creo que al no haber claridad sobre, por ejemplo, el plan de gobierno, lo que se iban a hacer, entonces ha generado, y obviamente la crisis de la Alianza Nacional, pues ha impactado en donde se dieron alianzas locales, como es el caso de San Pedro Sula. Así que, por ejemplo, hoy tenemos una división entre el alcalde, Roberto Contreras, con el vicealcalde de Libertad y Refundación, el abogado, pues, Omar Mengíbar, lo que, claro, viene a impactar también en el modo de la gestión del gobierno local. Sí, o sea que la división no es solo a nivel presidencial. El caso de San Pedro también hubo una ruptura, ¿verdad? Inicial, o sea, casi, incluso la ruptura en San Pedro fue antes de la ruptura del Partido Libertad y Refundación con el ingeniero Salvador Narrala, más que todo porque el ingeniero Salvador pues se dio un margen de tiempo, ¿verdad? Para ver, entender que venían de 12 años del Partido Nacional, dar un margen de tiempo para poder ver si había o no había voluntad. Yo creo que en ese sentido Salvador fue extremadamente como tolerante, benevolente, y dio pues ese compás de espera al Partido Libertad y Refundación, quien pues desafortunadamente ha demostrado pues por parte de la coordinación general realmente no tener la capacidad de cumplir los acuerdos que suscribe. Sí, se dice mucho de la cuota política del PSH y que aunque no se hubiese hecho esa alianza, ellos ya tenían ganadas las elecciones. Lo han dicho varios dirigentes de Libre. En realidad, ¿cuánto fue el aporte del PSH al gane de Xiomara Castro para la presidencia? Lo han dicho algunos dirigentes que han perdido el piso. Creo que así como los presidentes de los poderes se enamoran de la CIA, los dirigentes, especialmente después de tanto tiempo en llanura, pues realmente el poder los ha embriagado. Muchos hemos visto que personas que eran accesibles, humildes, ahora no caminan, levitan, y eso es algo que desafortunadamente son los efectos que muchas veces tiene el poder, y no solamente ha pasado ahorita, ha pasado en otros gobiernos, ¿verdad? Creo que en algo que hasta el mismo presidente Zelaya lo dijo en su momento, o sea, que sin Salvador no se hubiera ganado. O
O sea y eso lo ha dicho el coordinador, lo dijo de forma reconociendo el aporte que el PSH hizo. Yo no me atrevería a decir una cifra o un número, pero lo cierto es que en las encuestas, antes de las elecciones, estaban sumamente cerradas. No había certeza, iba a ser sumamente difícil que de forma individual, tanto Xiomara Castro como Salvador pudieran vencer un fraude. Pero cuando se construye una alianza, no solamente es la militancia de los partidos, porque el Partido Salvador de Honduras tiene esa característica. Nosotros no concebimos los partidos desde la perspectiva tradicional que se quieren creer dueños de los militantes. A mí si hay algo que me molesta en este gobierno es que para optar un cargo le digan, pero díganme, enséñame que fue a votar en las elecciones, porque entonces lo que estamos haciendo es generando clientelismo político y se deterioran las instituciones. Yo creo que la alianza lo que vino a hacer es a generar confianza, y yo creo que por eso es que los hondureños y hondureñas que no somos de Libre y que le apostamos al proyecto de la presidenta Xiomara Castro porque hizo una alianza, nos sentimos tan defraudados, porque votamos por un proyecto de unidad, por un gobierno de reconciliación y no de confrontación como lo que estamos viendo. Un gobierno donde pudiera existir unidad y ampliar la mirada y la perspectiva del ejercicio del poder. Y aquí lo que hemos visto es un enorme sectarismo. Lo que hemos visto es, lejos de poder apostarle a recuperar la paz, lo que hemos visto es que el que piensa diferente le quieren volar la cabeza. Entonces, esa gente, ese voto individual, ese joven, esa madre de familia que estaba cansada de que se catalogara el país como un narcoestado, ellos fueron los que salieron a votar y ellos fueron los que le dieron el triunfo al Partido Libertad y Refundación, y que hoy tienen a la presidenta Xiomara Castro sentada en esa silla y que ahora Libre cree que llegaron solos al poder. Y realmente hay un enorme desencanto, se lo puedo decir. Nosotros como Partido Salvador de Honduras nos sentimos realmente defraudados por parte de cómo Libertad y Refundación ha conducido el gobierno con responsabilidad, porque por eso es que nosotros sentimos una doble obligación de, si bien es cierto, hacer una oposición constructiva, también alzar la voz en aquellos temas a donde había un compromiso y que no se ha suscrito, porque nosotros sí creímos en un proyecto de un gobierno de reconciliación nacional y no un gobierno como el que estamos viendo ahorita en muchos aspectos, a donde hay mucha confrontación, falta de tolerancia, no hay diálogo político, mucha imposición, incluso deterioro de la institucionalidad. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Sí, ¿y cómo ve a sus compañeros que renuncian de cargos públicos, como el caso del exministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero? También Salvador Narral ha anunciado de que ya está cerca su renuncia. ¿Es el tiempo para abandonar ese gobierno? Yo creo que hay que analizar los puestos, cada cargo de forma individual. Por ejemplo, en el caso del compañero Pedro Barquero, Pedro era el ministro de Desarrollo Económico. Y pese a que Pedro estaba alertando sobre algunas situaciones que se podían dar en función de algunas leyes que se estaban promoviendo y algunas actitudes por parte, él no fue tomado en consideración. Entonces me parece que lo correcto es que si yo como ministra estoy haciendo una recomendación en el ejercicio de mi cargo y no se me toma en cuenta y no se me considera, entonces evidentemente no formo parte de este proyecto porque no comulga. Entonces lo que él hace es una separación que es coherente en el momento. Pues yo creo que lo que Pedro hizo fue correcto. Ahora miremos el caso del ingeniero Salvador Narrala. Salvador Narrala es un designado presidencial que ha sido marginado desde el primer día. La presidenta Xiomara Castro prefiere dejar a su esposo coordinador general de un partido y asesor presidencial, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que yo le digo una. Si el presidente Zelaya o Mel, como se le conoce popularmente, hubiese estado en las papeletas en elecciones del 2021, yo, Fátima Mena, no voto por Libertad y Refundación. Y muchos de los hondureños hoy nos sentimos insatisfechos y insatisfechas porque sentimos que él tiene demasiado poder, incluso que le resta poder a la presidenta Xiomara Castro.
Entonces, el ingeniero Salvador Narrala, por sus posiciones, desde un principio fue relegado. No se le ha tratado de forma igualitaria como un designado. Entonces, claramente, él no puede estar dentro de una fórmula presidencial, porque así es la fórmula, presidente y 3 designados, cuando no se le está dando su lugar ni su respeto, ni el respeto. Incluso comparémoslo con las funciones, no hablamos de privilegios, hablamos de funciones delegadas a los otros dos designados, al ingeniero Salvador. Claramente desde un inicio la posición de Libre ha sido marginarlo y excluirlo, pese a que fue el designado presidencial que más capital de votantes aportó al triunfo de la presidenta. Sí. Bueno, ¿y todas estas situaciones la hacen que se desencante de la política o no? ¿Se imagina usted que las mujeres sufragistas se hubieran desencantado de todos los malos tratos, de todo lo que sufrieron cuando ellas estaban luchando por sus derechos? O, por ejemplo, los afrodescendientes cuando querían buscar la igualdad. Yo siento que en cada generación hay luchas generacionales que hay que asumir. Y no le voy a negar, somos de carne y hueso, he llorado, me han partido el corazón, me he desencantado, he sufrido traiciones, o sea, cosas que obviamente no son experiencias ni situaciones agradables. Pero no me arrepiento realmente del camino que he tomado, y más bien, lejos de sentir deseos de tirar la toalla, más bien me siento más comprometida a querer cambiar esa realidad que hoy vivo y que no me agrada y que no me gusta. Y he tomado decisiones de vida, como por ejemplo no tener más hijos, porque yo siento que el país que tenemos realmente no es un país que yo quisiera heredarle a mis hijos. Y he decidido con mi esposo, pues realmente porque le dedico mucho tiempo a la política, querer realmente cambiar esa realidad. Entonces, creo que no voy a dejar de luchar en la política, y a quienes nos miran, que les gusta la política o están incursionando. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, y parte de los tragos amargos que se pasan es como lo que usted pasa en cualquier otra profesión u otra faceta. Y más bien miremos esas oportunidades como oportunidades para crecer, para que cuando nos toque un nuevo reto más adelante en la vida no poder cometer los errores del pasado. Y yo siento que debemos de asumir una lucha generacional en este momento y poder seguir haciendo patria, continuar a restablecer pues, realmente un verdadero Estado de Derecho, a construir un país a donde pues, realmente exista dignidad, que los niños tengan educación, que los ciudadanos tengan acceso a un empleo digno, que podamos tener acceso a la salud. O sea, Honduras tiene tanta oportunidad de hacer las cosas, o sea, de crecer, de construir. Aquí no hay que inventarnos el agua caliente. Ya tenemos modelos de países que han desarrollado y pasa justamente por la construcción de estados verdaderamente democráticos. Sí, y decir las cosas tan sinceramente, abogada, tan frontalmente, les ha traído ataques en redes sociales a sus compañeras también cada vez que emiten algo. ¿Cómo manejan eso? Es parte de asumir estas posiciones. O sea, los políticos tomamos decisiones, las decisiones que tomamos no siempre son agradables. Sí hemos sido objeto de ataques, no solamente en ese gobierno, incluso en el gobierno pasado, pero creo que estas nos han dolido un poco más porque se suponía que estábamos entrando en un proceso de alianza. Antes, pues yo era una férrea opositora del Partido Nacional, entonces, y yo sabía que estábamos en bandos completamente diferentes. Pero cuando entramos en un proceso de alianza y creer que estamos sentados al lado de nuestros compañeros de lucha y recibir ataques por pensar o decir las cosas diferentes, entonces sí creo que ahí duele. En realidad el otro se esperaba. Pero eso
Creo que ahora más que nunca hemos entendido el dicho que dice que en política no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes. Y otro consejo que pues mi abuelo me lo dio en su momento y mi papá, y que hasta ahora lo entiendo, ¿verdad? Es que en la política no estamos para ser amigos. O sea, los amigos, los políticos ya los tenemos, yo tengo. En la política estamos para tomar decisiones en función de objetivos comunes. Entonces yo no puedo, aunque obviamente he conocido muchas amistades dentro de la política, yo no voy a tomar una decisión solo porque mi amigo lo dijo. Yo voy a tomar una decisión porque voy a analizar si bajo mis concepciones, mi ideología, mis principios, eso es coherente. Y no personalizar las cosas, que es algo que ha pasado mucho en la política hondureña y es uno de los vicios de la política tradicional de este país, que ha consolidado estructuras caudillistas que dicen que es que a mí, si en mi partido, si un burro me ponen, por un burro voto. No, yo en mi partido me ponen un burro, yo disculpen, lo siento, pero yo no siento la autoridad de ir a decir voten por esta persona. Yo creo que eso es lo que debemos de ir renovando y tener valentía para atrevernos a cambiar el sistema caudillista y el sistema de partido tradicional que tanto daño le ha hecho a la democracia del país. Sí, abogada, y ya casi finalizando ya con las últimas preguntas, hace días se conformó como una alianza opositora, ¿verdad?, de varios partidos. ¿Cómo lo ve? Ustedes son parte como PCH y hay nacionalistas, hay liberales y más que partidos hay ciudadanos. Creo que es importante decir que en una democracia es necesario y es sano tener pesos y contrapesos. Para el periodo 2022-2026, el partido de gobierno tiene nombre y apellido y se llama Libertad y Refundación. Por lo tanto, el resto de las fuerzas, Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el PAC, la Alianza Patriótica, que creo que son los partidos que sobrevivieron, ¿verdad? Este último proceso, son los partidos de oposición. Y en una democracia sana, el diálogo de la oposición para poder construir posiciones y contrarrestar aquellas que no se comulgan con el partido de gobierno es una práctica sana, incluso necesaria. Entonces, yo creo que el diálogo es importante. El diálogo es algo que debemos de fomentar. Creo que es una de las grandes debilidades que tiene este gobierno, que no tienen interlocutores que promuevan y faciliten el diálogo, sino que hay como mucha soberbia desde el ejercicio especial de los principales cargos de poder. Es o como yo digo, o aquí el que piensa diferente le vuela en la cabeza, o el que piensa diferente es el enemigo y es malo. Yo creo que eso es algo que si hay algo que yo creería que debería de cambiar el actual gobierno es ese pensamiento de imposición y autoritario. Tener un poco más de humildad, ser ellos quienes que tengan la capacidad de dialogar. Por ejemplo, y voy a citar dos ejemplos que para mí han sido los más nefastos. Cuando hubo una movilización, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero hay un pensamiento democrático que es de mis favoritos y que le puedo decir desde que yo tengo memoria, mi mamá me lo decía, mira, puede que yo no comparta lo que vos digas, pero yo voy a defender con mi vida tu derecho para que lo digas. Yo puede que comulgue o no comulgue con las movilizaciones que hicieron, por ejemplo, en las Camaroneras del Sur, pero ellos tenían un derecho a protestar y que la presidenta llamara un consejo de defensa y seguridad, que es un tema que para empezar es ilegal, pero no es otra discusión, pero hacer un movimiento para llamar a las Fuerzas Armadas y a la policía por un movimiento, una protesta pacífica, demuestra intolerancia. Que el coordinador de Libertad y Refundación haya llamado una movilización cuando el activismo anticorrupción hizo una movilización para pedir una CICI y reforma y montarle una paralela y desmovilizar, me parece que definitivamente eso demuestra la falta de tolerancia y la falta de capacidad de tener diálogos políticos. Creo que son de las principales cosas que de forma inmediata debe de mejorar el gobierno para poder realmente construir y decir, ganar las elecciones solo porque Libre es hoy gobierno del Ejecutivo en una democracia representativa, y los invito a leer los primeros 5 artículos
de la Constitución de la República, ahí se establece la forma de gobierno republicana, con 3 poderes del Estado, que son independientes entre ellos. Yo creo que esos principios básicos son los que se han perdido, y se perdieron en gobierno de los cachurecos, hay que ser, pero por coherencia, para mí lo que fue malo ayer, sigue siendo malo. Sí. Algunos de ellos pareciera que siguen en oposición, siendo gobierno. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, llamar a movilización, para empezar, las calles no son de ningún partido. Y aquí el que se quiera atribuir las calles a un partido, me parece que eso está mal. Las calles del pueblo, de la ciudadanía, y hoy libre el gobierno. Ellos tienen un presupuesto que es mal ejecutado, por cierto, porque no han ejecutado los recursos. Entonces creo que deberían de utilizar estrategias mucho más democráticas para poder construir los acuerdos de consenso. Ahora sí, ya finalizando, abogada, ¿se derogó o no el fondo departamental? Vamos a ver, se derogó la ley que crea el fondo departamental para poder tener ese era uno de los principales pactos de impunidad. Y como le digo, así, yo sé que esto es algo que le ha dolido mucho, especialmente a algunos diputados del Partido Nacional, que se han molestado, pero el Partido Nacional en su gestión hizo muchas violaciones a la Constitución y a los procesos parlamentarios. Eso no quiere decir que se vaya a justificar que en el Congreso se quiera hacer lo mismo, pero la Constitución claramente establece cuáles son las mayorías calificadas, y hay 2 mayorías. Las mayorías calificadas que únicamente se pueden establecer en la Constitución, y el resto se necesita una mayoría simple para aprobar cualquier ley. Cuando ellos aprobaron esa ley, lo hicieron con una mayoría simple, no lo hicieron con una mayoría calificada. Ellos no le hicieron una reforma constitucional para poder crear el fondo departamental. Por lo tanto, los 82 votos que logró la derogación del 116 tiene el efecto de una derogación ahora que ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Por lo tanto, la ley de creación del fondo, de este fondo, del 116, ya fue derogado. Lo que debe de reformarse ahora es la ley orgánica del Congreso Nacional, porque en la ley orgánica hicieron una reforma, un artículo, donde una de las atribuciones es justamente la ejecución de recursos, pero ahí dice que tendrán que hacerlo mediante una ley especial, ley que fue derogada y ahora no existe. Por lo tanto, aquí hay una división de opinión dentro del hemiciclo. Yo no tomo fondo departamental, no tomo ningún subsidio, porque yo creo que los legisladores estamos para legislar y no para ejecutar recursos. Esa es mi posición, que le he sostenido en el pasado y la sostengo el día de hoy. Pero para eso necesitamos eliminar esa reforma a la ley orgánica que establecía que una de las atribuciones podía ser ejecutar ese tipo de subsidios. ¿Y todos esos decretos pueden obstaculizar la venida de una Sisi? Más bien, creo que hay que rescatar cosas positivas. En el Congreso, los congresos pasados, realmente la agenda anticorrupción estaba completamente pisoteada, invisibilizada. Con el Partido Nacional, lejos de tener avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción, tuvimos la creación de obstáculos. Código Penal de la Impunidad, el decreto 57-2020 que limitaba la posibilidad del Ministerio Público, el decreto 93-2021 que fue de los más nefastos, a donde hay incluso una comunicación de Ethel Deras, que era la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dirigida a Mauricio Oliva y a Tomás Zambrano, diciéndole que no reformaran esa ley de lavado de activos. Pero aún así crearon el 93-2021 y el 116-2019, que Jiménez Mayor básicamente fue el pacto de impunidad que le crean para tapar y obstaculizar las investigaciones de los que se han enriquecido de forma ilícita, que la mayoría son funcionarios y funcionarias. Estos decretos, especialmente el 57-2020, 93-2021, el 116-2019 y la ley de secreto ya fueron derogados por este Congreso. Formaban parte de la agenda anticorrupción, de la cual yo fui presidente en su momento, ahora sigo siendo miembro, y yo creo que si hay algo que vale la pena resaltar como un logro de este Congreso, ha sido justamente el avance en esa agenda. Ese avance ha permitido
que ahora la misión de expertos que se ha encontrado en estos días aquí en el país puedan llevarse como avances para el informe del secretario general que pueda venir a abonar a generar un ambiente mucho más favorable para una pronta instalación de una CICIG. ¿Y faltarían cuáles? Mire, si me lo pregunta, si nos vamos al memorándum de entendimiento, porque para mí ahí está en el numeral 6 literal de esta ley de colaboración eficaz, que ya estamos para tercer debate. Y el que es más polémico es ahí habla sobre alguna reforma que garantice que el mecanismo se pueda constituir como acusador privado, o sea, como parte en juicio. Entonces hay dos mecanismos de hacerlo. Uno es un proyecto que presentó la diputada Xiomara Hortensia, que es un proyecto orientado a elevar a rango constitucional el mecanismo internacional. Y hay otro que yo presenté, que es una reforma al Código Procesal Penal utilizando la figura de acusador privado para que el mecanismo se pueda constituir como parte en juicio. Yo seguí el modelo que utilizó CICIG en Guatemala. En Guatemala era querellante adhesivo. Bueno, aquí vamos a utilizar dentro del Código Penal la figura de acusador privado. ¿Cuál es la diferencia? Una reforma constitucional requiere de 2 legislaturas y 86 votos. Nosotros ya vimos con la derogación del 116 que a lo más que logramos llegar fue 82 votos. Entonces, apostarle a una reforma me parece mucho tiempo y demasiado riesgoso. Entonces, yo por eso sostengo que la mejor vía es a través de una reforma al Código Procesal Penal. ¿Y la amnistía política? La amnistía política, yo particularmente estoy esperando que se pronuncie, en este caso, la misión de expertos para que ellos nos den el análisis técnico realmente, el obstáculo que es o que representa para el trabajo de la CICIG. Y si ellos dentro del diagnóstico elaboran alguna recomendación, que no le quede la menor duda que la bancada del Partido Salvador de Honduras está lista y preparada para hacerle reformas al decreto 04-2022 en caso que la misión así lo requiera. Muy bien, abogada. Y vamos a año político. ¿Va a seguir trabajando por su departamento? Bueno, yo, como le dije, soy una activista anticorrupción de convicción. Es parte de mi proyecto de vida. Quiero seguir y voy a seguir siendo política activa, independientemente si participe o no participe en un cargo de elección popular. Y me siento súper orgullosa de representar el departamento de Cortés y representar causas nacionales. Pero la verdad que me agrada mucho estar en departamentos que no son el mío y que realmente se reconozca el trabajo que hemos realizado. Si voy a participar electoralmente, pues todavía no hemos tomado una decisión, pero que no quepa la menor duda que seguiré trabajando políticamente dentro del Partido Salvador de Honduras, independientemente que aspire a un nuevo cargo de elección popular o no, porque creo que todavía no es el momento para tomar esa decisión. Sí. Bueno, abogada, gracias, de verdad. Usted es referente en el tema anticorrupción en el Congreso Nacional, en el país también, así que nos agrada mucho que nos haya venido a educar con ese tema, fíjese. Ay, no, gracias, qué honor me hace, como leo me apasiona el tema, creo que es necesario y realmente creo que es un tema que une al pueblo hondureño, así que gracias por la invitación, ni he sentido el tiempo, realmente me ha encantado poder compartir con ustedes este día, este tema y bueno, espero que no sea la última vez que estemos juntas. Sí, muchas gracias a la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, un referente en el tema anticorrupción, no solo en el Congreso Nacional, no solo en Cortés, sino también en el país. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en Google Podcast, en YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Ivoprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.